Bienvenidos al capítulo 11, la derivada. Límites. Mi nombre es Edwin Loaiza Acuña, profesor de la Universidad del Valle, sede UCA. Los temas, problemas y ejercicios son tomados del texto Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía, quinta edición, Aria Lerner, Pearson Educación 2009. Iniciaremos el estudio del concepto de derivada con un concepto que proviene de la física, es el concepto de velocidad media. Fundamentalmente, el origen de este concepto parte de la ley de caída de los cuerpos de Galileo, que establece que sobre la superficie de la Tierra todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Galileo formula esta ley cuando estudia la caída de los cuerpos sobre la superficie de la Tierra. Establece variables, establece relación entre estas variables. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista aristotélico, los cuerpos caen sobre la superficie de la Tierra y su velocidad o el tiempo que tardan en caer depende de la masa del objeto. Pero observen la generalidad de la ley de caída de los cuerpos de Galileo. Dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El experimento de Galileo básicamente consiste en dejar rodar esferas sobre un plano inclinado y observar la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. En este pequeño video observamos que cuando dejamos rodar un objeto sobre un plano inclinado, en los primeros instantes el movimiento es muy lento y a medida que va transcurriendo el tiempo, el movimiento se hace mucho más rápido, es decir, se recorre una mayor distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, se establece una dependencia del tiempo, de la posición con el tiempo, pero también de la rapidez con que se mueve el objeto en cada uno de estos instantes. Para estudiar el proceso de caída de los cuerpos, vamos a mirar este video en el cual utilizamos un programa llamado Tracker. Tracker es un programa para análisis de video en el cual podemos grabar un video de un objeto cayendo y hacer un análisis de la posición versus el tiempo. En este caso vamos a dejar caer el objeto y observamos el comportamiento de la posición en función del tiempo. Se puede observar que a medida que el objeto cae, va recorriendo distancias mayores en la misma unidad de tiempo. Este programa nos permite, a partir de los datos tomados en la pantalla, graficar la posición del objeto en función del tiempo recorrido. Y aquí se puede observar que el comportamiento de la posición contra el tiempo tiene una trayectoria que no es lineal. En realidad, esa trayectoria es una trayectoria curva. Una trayectoria curva que conocemos con el nombre de parábola. En general, la ecuación que describe la posición y de t en el tiempo t de un cuerpo que es lanzado desde una altura y sub 0 sobre la superficie de la Tierra con una velocidad v inicial v sub 0 está dado por una ecuación que es una ecuación cuadrática, es decir, una ecuación cuadrática en el tiempo y de t igual a menos g medios de t cuadrado más b inicial por t más y sub 0. En este caso, la cantidad g es conocida como la aceleración de la gravedad, y por otros medios es posible determinar el valor preciso de esta constante. Muchos de los experimentos que se realizan en un curso de física tienden a buscar el valor de g. Como ya lo establecimos, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. También es importante tener en cuenta el signo. El signo de esta cantidad, que es la aceleración de la gravedad, es un signo negativo que nos establece
que los cuerpos caen en la dirección vertical hacia abajo. Si no cambiamos nuestro sistema de referencia y consideramos negativo hacia abajo, el valor de la aceleración de la gravedad es positivo, pero el signo en esta ecuación es negativo. Bien, recuerden que ese valor de la aceleración de la gravedad en su parte de valor absoluto es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y de t es una función que está definida únicamente para los valores de t mayores que 0, es decir, desde el momento en que lanzamos el objeto. Para instantes de tiempo anterior, la ecuación no corresponde. Ahora, es importante tener en cuenta que siempre en física trabajamos con cantidades que son cantidades físicas que tienen unidades. En este caso, hablamos que la distancia se mide en metros y que el tiempo se mide en segundos. Y por lo tanto, si vamos a hablar de velocidad, estará establecida en metros sobre segundo. Bueno, ahora vamos a observar qué sucede con un objeto cuando es lanzado sobre la superficie de la Tierra con una velocidad inicial v sub 0 y desde una altura y sub 0. Lo primero que debemos entender en este diagrama es que en la dirección horizontal tenemos la variable tiempo, esto no implica un desplazamiento horizontal, y en la dirección vertical tenemos la posición en y o la altura del objeto. Observe que la trayectoria del objeto, si asumimos de esta forma, sube, alcanza una altura máxima y luego desciende, y para efecto de poder ilustrar vamos a pensar que baja perfectamente por este lado. Pero recuerde, aquí tenemos la dirección, el eje X que indica el tiempo, aquí el eje Y que indica la altura, pero el movimiento es únicamente sobre una única dimensión, es decir, sobre esta línea recta. Aquí lo que aparece cuadrático es la relación entre el tiempo y la posición. Si vamos a observar este movimiento, entonces lanzamos el objeto, observamos que alcanza una altura máxima en un cierto instante. En ese caso, en ese punto la velocidad es 0 y luego inicia su descenso hasta la parte final en la que llega al piso. Miren cómo, si tenemos una relación entre la posición y el tiempo que es del tipo cuadrático, la curva que se describe en el plano YT es una parábola. Sin embargo, la trayectoria que sigue el objeto es una trayectoria lineal. Ahora, observe que si cambiamos el valor de la altura o si cambiamos el valor de la velocidad, obtenemos situaciones diferentes. Es decir, aquí hemos variado la velocidad manteniendo la altura de 5 y observamos que entonces el objeto va a alcanzar una altura mayor. Puede ser que también queramos variar la altura manteniendo la velocidad constante, y en este caso hemos variado la altura inicial, que es este punto desde donde se lanza el objeto, y mantenemos la velocidad constante. Vemos cómo esta ecuación describe el movimiento de un objeto que cae sobre la superficie de la Tierra. Si el objeto en un tiempo t sub 0 se encuentra en una altura inicial o en una altura y de t sub 0 y en el instante final tf se encuentra a la altura y de tf, se define la tasa de cambio promedio de la altura con respecto al tiempo como esta cantidad. Observen que la velocidad media depende de la posición en dos puntos, en un tiempo inicial y un tiempo final. Es la variación en la altura sobre la variación en el tiempo. La posición en el tiempo final, la posición en el tiempo inicial sobre la diferencia de tiempos.
A esta cantidad la denominamos velocidad media. Y se llama velocidad media porque es una velocidad promediada sobre una cierta distancia y sobre dos instantes de tiempo. Y claro, esta cantidad que es la velocidad media, pues debe tener unidades de metros sobre segundo. Ahora, si observamos las mismas consideraciones que hicimos en los apartados anteriores, tomamos t final menos t inicial como una cantidad delta de t. Si además de allí o a partir de esta función despejamos el valor de t final, pues vamos a poder reescribir la ecuación completa para la velocidad media. La vamos a poder reescribir diciendo que es velocidad media igual a y de t sub 0 más delta de t menos y de t sub 0 sobre delta de t. Observen que esta velocidad media está definida en dos instantes de tiempo, o depende de dos instantes de tiempo, uno inicial y otro final, y por lo tanto también depende de dos posiciones, una final y una inicial. Un ejercicio muy importante desde el punto de vista algebraico es simplificar la expresión para la velocidad media. Vamos a ver cómo simplificar esa expresión para la velocidad media en el caso de un cuerpo que es lanzado sobre la superficie de la Tierra. Partimos de la definición de velocidad media. Vamos a calcular la velocidad media entre t sub 0 y t sub f, recordando que este t sub f es en realidad t sub 0 más delta de t. Por lo tanto, la velocidad media es la posición en el instante t final, que está dada por esta expresión. Observen que aquí tenemos t sub 0 más delta de t elevado al cuadrado más b sub 0 de t sub 0 más delta de t más y sub 0. Y tenemos además la posición en el instante t sub 0, y esa posición en el instante t sub 0 está dada por esta relación, que consiste en evaluar la función precisamente en t sub 0 menos g medios de t sub 0 al cuadrado más b sub 0 t sub 0 más y sub 0. Y esto está dividido entre el incremento de tiempo. El incremento de tiempo en este caso es t final menos t inicial, que es igual a delta de t. Es decir, aquí tenemos los tres elementos para calcular esta cantidad. El primer paso consiste en realizar la expansión de todos los términos que aparecen en esta expresión. Lo que vamos a hacer es observar que aquí tenemos un cuadrado y tenemos una expresión t sub 0 más delta de t elevado al cuadrado, y si realizamos esta expansión nos queda t sub 0 al cuadrado más 2t sub 0 delta de t más delta de t al cuadrado. En esta cantidad tenemos t sub 0 más delta de t es idéntico y más y sub 0. Cuando expandimos esta expresión y la multiplicamos por menos g medios de t sub 0, observen que tenemos menos g medios de t sub 0 al cuadrado menos 2 veces g medios de t sub 0 por delta de t menos g medios por delta de t al cuadrado más b sub 0 por t sub 0 más b sub 0 por delta de t más y sub 0. Ahora, observen que cuando queremos eliminar estos paréntesis, pues debemos multiplicar por menos toda la cantidad al interior y nos queda más g medios t sub 0 al cuadrado menos, más por menos da menos, b sub 0 t sub 0 menos y sub 0. Ahora vamos a simplificar algunos términos comunes aquí. Observen que aquí tenemos un primer término que es menos g medios de t sub 0 al cuadrado. Aquí tenemos g medios de t sub 0 al cuadrado
tenemos un primer término para cancelarse. Ahora tenemos un término más y sub 0 y un término menos y sub 0. Tenemos un término menos b sub 0 t sub 0 y un término más b sub 0 t sub 0, y nos quedan ya unos términos simplificados. Observen que vamos a observar qué término nos queda por aquí. Nos queda primero que todo este 2 veces g medios de t sub 0 delta de t sub 0, el 2 y el 2 se cancelan y tenemos este primer término, o sea que este primer término ya lo hemos considerado. Tenemos este término menos g medios de delta de t al cuadrado, que corresponde a este, y tenemos el término b sub 0 delta de t, que corresponde a este término. Todo, claro, dividido entre delta de t. Ahora, como factor común a estos términos tenemos este primer término, delta de t, tenemos delta de t, pero ahora está elevado al cuadrado, y tenemos delta de t. Es decir que si tomamos como factor común ese delta de t, entonces podemos factorizarlo y obtenemos menos gt sub 0 por delta de t, que corresponde a este primer término, menos g medios por delta de t, pero observen que aquí hay un delta de t cuadrado y por lo tanto delta de t por delta de t es delta de t cuadrado, y factorizamos el del b sub 0 por delta de t, factorizamos un delta de t. Y tenemos la expresión simplificada, en la cual aparece un factor común delta de t a todo el numerador. Observe que este factor común delta de t de numerador y denominador se puede cancelar. Ahora, cancelamos el factor común de numerador y denominador. Vamos a cancelar este factor común y observe que obtenemos una expresión simplificada que tiene unas características muy importantes. Primero, esta expresión ya no depende en el denominador de delta de t, es decir, que podemos hacer sin ningún problema delta de t igual a 0, lo que no se podía hacer al principio, y obtener un valor finito para esta cantidad. Si delta de t es igual a 0, lo tenemos aquí expresado en un numerador, lo cual no representa ninguna dificultad real. Es decir, observen que si quisiéramos ver qué sucede cuando delta de t es igual a 0, esta cantidad de aquí no tiene ningún problema, en tanto que inicialmente, cuando lo observamos inicialmente, necesariamente delta de t en el denominador no puede ser evaluado. Una observación muy importante de este tipo de cantidades es que si hacemos que delta de t tienda a 0, en la expresión original no es posible porque está en un denominador. Pero si realizamos unas operaciones algebraicas, al final aparece un delta de t en el numerador y en el denominador que se cancela y nos permite llegar a una expresión que no tenemos problema para evaluarla en delta de t igual a 0. Ese concepto de velocidad media también lo podemos explorar sobre la curva. Observe que si aquí tenemos nuestra curva y variamos el punto final, tomamos como fijo este punto inicial y variamos el punto final, podemos determinar el cociente entre la elevación y el desplazamiento horizontal. En este caso sería delta de t. Y ese delta de t nos da la velocidad media entre esos dos puntos. Ahora, si acercamos muchísimo el punto final al punto inicial, pues vamos a pensar
que lo que vamos a realizar allí, que lo que vamos a obtener es una situación muy importante, que es cómo obtenemos la pendiente de la recta que pasa por este punto. La pendiente de la recta que pasa por este punto, pero que toca la curva únicamente en un punto. En tanto que si consideramos valores mayores del incremento, vamos a tener una recta que toca la curva en dos puntos. Y esa es la idea de velocidad media. Vamos a estudiar numéricamente el comportamiento de la función menos g medios de t cuadrado más 30t más 10t. Se han elegido como tiempo inicial el tiempo t sub 0 igual a 1 y como tiempo final 2.0, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001 y 1.0001. Observe que cada vez nos acercamos más al punto inicial 1.0, es decir, iniciamos con una diferencia de 2, seguimos con una de 0.5, 0.1, 0.01 y 0.001 y 0.001. Nos acercamos cada vez más al punto inicial y vamos a observar qué sucede con la velocidad media. Recuerde que la función con la que vamos a trabajar es la función menos g medios de t cuadrado más 30t más 10. Observe que si consideramos el tiempo final como 2 segundos, la distancia recorrida en esos 2 segundos está dada por la diferencia en la altura. Y la distancia recorrida es toda esta. Si dividimos esto entre la diferencia de tiempos, que es 1, obtenemos una velocidad media de 15.3. Si consideramos el tiempo final como 1.5, la diferencia de tiempos es de 0.5. Y ahora tenemos que la distancia entre el punto inicial y el punto final es esta, ¿sí? Y la dividimos entre el tiempo, que en este caso es 0.5, y obtenemos una velocidad de 17.75. Ahora consideramos el tiempo final 1.1, por lo tanto la diferencia de tiempo o el delta de t es 0.1, y observamos que en este caso la distancia recorrida, que es esta, ha disminuido, pero ojo porque también el tiempo ha disminuido, y miren que el valor de la velocidad no cambia, pero no lo hace de una forma tan radical. Ahora consideramos el tiempo final como 1.01 con un incremento de delta de t que es igual a 0.01, y observamos que delta de y sobre delta de t es mucho más pequeño, pero también el tiempo se hace menor. El cociente, observen que ahora no ha variado mucho y es del orden de 20.151. Ahora nos acercamos un poco más, estamos en 1.01, por lo tanto el delta de t es 0.001, y observamos que ahora la velocidad es de 20.195. Es decir, pese a que el objeto se ha desplazado una cantidad muy pequeña entre los puntos inicial y final, el tiempo que ha empleado es muy pequeño y el cociente se mantiene en una cantidad más o menos establecida, es decir, cercana. Finalmente, si consideramos el tiempo final como 1.0001, el delta de t es 0.0001, observamos que
La distancia recorrida por el objeto es muy pequeña, pero este tiempo también es muy pequeño. Y miremos cómo el valor de la velocidad tiende a estabilizarse más o menos en un 20.2. Entonces, a pesar de que tomamos distancias más pequeñas cada vez, en realidad la velocidad se mantiene o tiende a un valor constante. Bien, pues esto era lo que tenía para presentarles acerca de velocidad y velocidad media. Ese concepto es un concepto muy importante en la física y lo traemos en este curso simplemente porque puede ser mucho más fácil de interpretar en términos físicos que un concepto relacionado directamente con la economía o la administración. Si te gustó el video, dale me gusta. Es una forma de apoyar la realización de este trabajo. Además, puedes comentar, sugerir, recomendar nuevos temas. Otra forma de apoyar mi trabajo es compartirlo en tus redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. En mi canal de YouTube podrás encontrar más videos acerca del tema. Además podrás encontrar videos del área de física. Muchas gracias y espero que veas el próximo video.